Hola gente, en este video les voy a estar mostrando cómo utilizar este sitio web que hice. Se llama image2bytes.com y nos va a permitir crear las imágenes de previsualización para cargar en nuestros G-codes. Esto va a funcionar en la Hellbot Magna 2 y también en las Magna C, y probablemente sirva para otras impresoras similares. Lo que hay que hacer es ir al apartado de 3D Print Preview. Yo voy a dejar el enlace después en la descripción del video. Y bueno, acá lo que hay que hacer es cargar un archivo de imagen. Este archivo puede ser un archivo que tengamos en nuestra computadora o puede ser desde un enlace a un sitio web con una imagen. Yo por lo pronto voy a seleccionar un archivo de una imagen, que es esto, unos cubos de calibración, y se lo voy a agregar ahora a un G-code. Para esto lo que voy a hacer es convertir la imagen a esta codificación que va a poder leer la impresora 3D y luego seleccionar el archivo en el que voy a cargar esta imagen. Entonces voy a usar este que es un cubo sin imagen, o sea el G-code de un cubo de calibración pero no tiene la imagen. Entonces lo abro y le doy Append. Ahí me va a poner para descargar un nuevo G-code que tiene la imagen que yo le cargué anteriormente. Podemos guardar. Y también les voy a mostrar que además de poder tener una imagen pequeña y una imagen grande iguales, pueden ser diferentes. La imagen pequeña se muestra al estar navegando entre los archivos de la impresora y la imagen grande se muestra una vez que le damos play a la impresión. Entonces, para hacer estas imágenes diferentes, tocamos en este casillero de acá y nos va a permitir seleccionar dos imágenes. Para mostrarles también esta opción de poder usar una imagen externa, vamos a tener acá yo dos imágenes, los cuales copiamos el enlace y lo pegamos en el casillero. Le damos Load y fíjense que ahí me quedaron dos imágenes diferentes. También puedo ponerle una imagen más colorida, por ejemplo. Puede tardarse un poco, dependiendo del tamaño de la imagen, y tengan en cuenta que la imagen se va a poner de forma cuadrada, por lo que va a estar contraída o estirada dependiendo de la imagen. Y eso, digamos, si ustedes lo quieren un poco más estético, podrían bajarse la imagen, cortarla y subirla como archivo. Bueno, para guardar esta de acá vamos a tener que convertir otra vez, seleccionar el archivo, aunque ya estaba seleccionado, pero bueno, para no confundirnos, y darle Append otra vez. Acá vamos a ponerle otro nombre. Y ahora les voy a estar mostrando en la impresora cómo se ven estos archivos nuevos. Van a ver que voy a tener el cubo sin imagen, el cubo con la imagen generada por el cura, con el plugin, y estas dos nuevas que creé yo recién. También hay una más, que es un error, que les voy a estar mostrando luego al final del video. Bueno, acá estamos en impresora. Vamos a ir al apartado de imprimir y vamos a encontrar los archivos que acabo de generar. En este se ve el cubo MKS, que es el que creé con el plugin del cura, y van a ver que es un cubo de calibración, pero se ve solo la parte de la X, o sea que la imagen me la hizo mal. Por eso a veces está bueno usar la página web, porque nos permite ponerle la imagen que nosotros queramos, sin estar dependiendo del plugin del cura. Van a ver que está el cubo sin la imagen, obviamente, y las dos imágenes que creamos nosotros. Está esta de acá, que tiene las dos imágenes iguales, y van a ver que la imagen más grande es igual a la que el icono del archivo. Lo voy a tener y vamos de nuevo a imprimir, y van a ver que en este de acá, que dice diferentes, la imagen grande es diferente. Vamos a tener, y los que les quiero mostrar también es acá este que dice cubo error. Es esta misma imagen, pero tiene una falla, que se ve una línea ahí y los colores están raros. Les voy a estar explicando qué es esa falla, que les puede llegar a aparecer tanto en el coso del plugin como quizás si lo generan y lo copian manualmente al G-code. Bueno, me olvidé de comentarles que conviene utilizar un G-code que no tenga imagen ya cargada.
o sea que les conviene deshabilitar el plugin si ya lo tenían habilitado. Igual si no, no hay problema, porque en realidad pueden reemplazar la imagen. Simplemente lo que hay que hacer es copiar todo este texto, que lo pueden hacer con este botón, y pegarlo directamente donde estaría la imagen. Yo por ejemplo acá tengo el cubo sin imagen y arranca directamente con el código. Yo si quiero lo puedo pegar acá y si lo guardo este archivo luego va a tener la imagen. Quizá haya que apretar un enter acá. De todas formas, si ya tenía imagen, yo tendría que agarrar todo esto de acá, ir hasta el principio del archivo. Por ejemplo, hacen clic acá, van hasta el principio del archivo, con Shift aprietan clic al principio del archivo, pueden borrar y Control V copiar. Y ahí tendrían la imagen nueva. Otra vez, por las dudas, aprieten un enter ahí porque puede dar algún problemita. Bueno, lo que pasaría si tiene dos imágenes es que queda este cacho de código gigante haciendo espacio, ocupando espacio, y por ahí les puede mostrar como si fuera un porcentaje completado en el G-code cuando estén haciendo la impresión, porque es como que recorrió un montón de líneas sin hacer nada. Ahora les voy a mostrar el tema del error de la imagen que habíamos visto. Acá, aunque no lo veamos, al final de las líneas hay un carácter especial que significa justamente salto de línea. En este editor de texto Notepad++, yo puedo ver esos caracteres. En la parte de mostrar símbolo, saltos de línea. Y van a ver que tiene un solo símbolo. Esto, dentro de este editor de texto, yo puedo modificarlo y convertirlo a Windows o a Linux. Lo que van a ver es que en Windows, en vez de haber un solo carácter, hay dos. Y esto les puede dar un error porque la impresora cada ciertas letras toma como si fuera la data de un píxel. Y esto está poniendo datos de más que la impresora interpreta como si fueran parte del píxel y por eso genera este error de la imagen torcida y con los colores desfasados. Para corregir esto, si tienen el problema, porque este problema se puede dar al copiar y pegar en, por ejemplo, el bloc de notas, pueden usar este Notepad++ y convertirlo de formato Windows a Unix, por ejemplo. Entonces guardan esto y ya quedaría el archivo corregido. Bueno, y antes de terminar el video quería comentarles para los que tengan otras impresoras que no sean Hellbot que existe en la web este otro formato que es base 64 que lo he visto usar en las impresoras Ender 3B2 con un cambio de firmware me parece que hay que hacerle y otras impresoras sé que aceptan ese formato como para ver las previsualizaciones. Lo que hay que tener en cuenta es que por ahí hay que cambiarle el ancho y el alto para que la imagen se muestre bien. De esta manera, por ejemplo, si seleccionamos este archivo, convertimos, van a ver que la forma del código de la imagen es diferente, pero bueno, podemos copiar y pegarlo en el G-code o seleccionamos el archivo del G-code y la misma web nos va a permitir poner esta imagen arriba de todos en el archivo. Con eso creería que también le va a funcionar. Bueno, espero que se haya entendido y que les sirva esta herramienta. Cualquier cosa me dejan un comentario ahí abajo y voy a intentar responderles. Nos vemos.